su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera. Esto social. Contamos con la presencia de un invitado que es un antropólogo de muchos años. Se trata de Odalis Rosado. Odalis Rosado estudió ciencia en antropología, es decir, licenciado en antropología social y cultural en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además tiene un diplomado en antropología en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, que también es residente de la fundación, es decir, preside la Fundación June Rosenberg, que fue una destacada antropóloga norteamericana que estuvo aquí en el país impartiendo docencia, haciendo investigaciones acerca de los problemas antropológicos. Fue una gran antropóloga que contribuyó a la difusión y el conocimiento de esa disciplina en República Dominicana. También Odalis ha hecho múltiples exposiciones fotográficas en diferentes países de la región del Caribe. También fue maestro en liceos y en la Universidad Católica, impartió docencia. Él ahí la asignatura de arte y también en el caso de la antropología general, fueron de las materias que Odalis Rosado impartió tanto en liceos como en la Universidad Católica. También él trabajó en varias instituciones. Hay que resaltar que Odalis Rosado trabajó en el Centro de Información Gubernamental del Senado, es decir, el Senado de la República Dominicana. También es de Sur, en grupo Pentaprisma, y fue también en este caso editor y coordinador también en el PLD. Trabajó en esa área por 32 años, tiene ahí en el PLD trabajando en esa área de coordinación y editor, porque Odalis se ha desempeñado en tanto y tiene conocimiento no solo de antropología, sino de fotografía y de cine. Sí, Odalis tiene un amplio currículum que lo resumí ahora, Odalis, para que el programa no nos lleve todo lo de hablar de tu currículum. Pero entonces le damos la bienvenida a Odalis Rosado. ¿Cómo tú estás, Odalis? Bueno, gracias, Cabrera, por invitarme a tu programa. Estar contigo hablando sobre este contexto, lo que es la antropología en el contexto social. Que la gente no entiende lo que es la antropología. La antropología es una ciencia que estudia al ser humano dentro del mundo político a nivel general, como ser humano. Y nosotros que tiene ya la carrera 50 años, no se entiende. Todo lo que hemos estudiado antropología hemos estado en el contexto de la educación, pero no podemos ampliarlo en lo que son los principios fundamentales del estudio de lo que es la cultura y la sociedad del pueblo dominicano, para que el Estado entienda lo que es la antropología. Tú sabes, Odalis, que si nosotros vemos en la historia ya antigua, se habló mucho de los elementos que conformaban el sistema solar, el universo, es decir, la filosofía presocrática surge analizando los elementos que constituyen lo que es la naturaleza, es decir, no el hombre. El centro del estudio en la época presocrática era el agua como constituyente de todo lo que existe. ¿Qué constituyó todo lo que existe? Decían ellos. Para Tales de Mileto era el agua, para Anasímenes era el aire, sí, y para Anaximandro era el áperon, que era una sustancia determinada y desconocida. Claro, pero en ese caso la antropología luego pasó con el conocimiento del estudio del hombre. El estudio del hombre
comienza en el siglo XIX. ¿Cómo comienza históricamente la antropología? Fue el contexto colonialista de conocer las sociedades que comenzaron a conquistar los ingleses. La antropología comienza en Inglaterra a final del siglo XIX. ¿Y cómo comienza? Con Malinowski, el fundador de la escuela del funcionalismo, que comienza a votar lo que es el evolucionismo, que el hombre, que Dios, que la Virgen de Altagracia, no. Malinowski comenzó a estudiar el funcionamiento de lo que es el ser humano, la escuela funcionalista de Inglaterra. Cuando los ingleses comienzan sus invasiones a nivel de la Australia, a nivel de los Estados Unidos, comienzan a estudiar todos los pueblos y crearon ahí del funcionalismo, crearon una escuela en Estados Unidos que se llamó culturalismo. El culturalismo comenzó a estudiar todas las tribus que estaban en América, con Boa, y comenzaron a estudiar ese proceso. Pero después que ellos terminaron de estudiar todo ese proceso, se fueron a la parte más importante después de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó cultura y personalidad. Los americanos, con su nueva estructura y las migraciones de Italia, de Europa, pues han dicho, bueno, hay que estudiar al ser humano su cultura, y esa cultura alimenta lo que es la personalidad. Ahí estaba Lincoln, la profesora Jules Rosenberg, que era de esa escuela, y ellas comienzan a estudiar eso. Por eso nosotros, que tenemos una escuela a nivel antropológico y de conocimiento, no tenemos una identidad antropológica como antropólogo. La escuela de nosotros tiene 50 años. La creó el profesor Luciano Castillo, pero nosotros tenemos una influencia francesa, una influencia norteamericana, una influencia alemana, pero no tenemos un criterio personalizado de lo que es la antropología criolla. Cuando la profesora Rosenberg, que yo trabajé con ella, hicimos el trabajo del Gagá, un libro esencial, ella manifestó lo que es cultura y personalidad. Eso fue lo que ella entendió. ¿Qué es cultura y personalidad dentro de lo que es el criterio de la antropología norteamericana? Toda cultura tiene un criterio personalizado. La cultura determina tu personalidad. Por eso es que los norteamericanos tienen un esquema de lo que es el ser humano, basado en ese proceso. Nosotros aquí tenemos la influencia norteamericana, pero no tenemos un criterio de estudio de lo que es la cultura y la personalidad. Sí, es muy buena esa aclaración que hace Odalis Rosado, muy buena. Y es así como usted señala, en el siglo XIX, fue que surgió la antropología. Claro. Porque en ese siglo, el siglo XIX, fue que se crearon toda esa disciplina, más bien se separaron de la filosofía.
Es decir, todas esas ramas del saber estaban ligadas a lo que era la filosofía. La filosofía englobaba todas las ciencias. Por eso es que el que era filósofo dominaba en los siglos antes del 19, dominaba prácticamente toda la ciencia. Ahora, la ciencia era limitada, no estaba tan desarrollada como ahora. Es decir, los niveles de desarrollo y avance de la ciencia han adquirido un tono, es decir, un logro bastante amplio. Tú sabes que en el desarrollo del capitalismo, a final del siglo XIX, con la revolución industrial, los ingleses tenían que estudiar, donde quiera que ellos invadían, la cultura. Por eso que Marinocchi comienza a analizar y forma lo que se llama la antropología funcionalista. ¿Cómo funciona la sociedad? Hay un libro muy interesante de Marinocchi, que yo lo tengo siempre, que se llama La vida sexual de los salvajes. Porque la sexualidad en la sociedad es la parte fundamental que une la estructura de la reproducción, el sexo. Igualmente que los franceses con Levi-Strauss creó la escuela estructuralista, que es el concepto del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es el contexto de la socialización. Si nosotros no entendemos en lo que el otro habla, no podemos socializar. Eso lo hizo Levi-Strauss en Francia. Cuando se fue Boa a Estados Unidos, cuando se formaron las 13 colonias, ellos llegaron de Inglaterra y estudiaron todas las sociedades indígenas que había en los Estados Unidos y crearon una escuela que se llamó culturalismo de Boa. Pero llegó un momento, después que llegan las inmigraciones, que Estados Unidos dice, mira, ya nosotros entendemos todo lo que es las migraciones, pero ahora hay que estudiar, ¿sabe qué? Lo que llega. Y ahí se crea con Lincoln, igualmente con la profesora June Rosenberg, la escuela de cultura y personalidad. Ya a partir un trayecto fuerte que sí, de investigación. Sí, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces comenzaron a estudiar ese proceso, porque igualmente nosotros tenemos un problema aquí, que nosotros estudiamos al ser humano desde el punto de vista psicológico y social, pero no antropológicamente. Aquí hablamos de la psicología, que es cómo se comporta el individuo, la sociología, el mundo estadístico, pero no estudiamos la cultura. Y la cultura es el elemento fundamental para construir lo que se llama la personalidad, basándonos en la escuela norteamericana. Y por eso la escuela tiene 50 años, pero el Estado dominicano no entiende eso, porque nosotros comenzamos al revés. Nosotros comenzamos por una rama que se fue arqueología, que la trajo Trujillo aquí a través de todo lo que era la escuela norteamericana, y le interesaba era el pasado. Inclusive aquí se hizo que se llamaba el Museo Nacional, lo que hoy la Junta Central Electoral en la feria. Cuando se terminó eso, en el 1973 hicieron el Museo del Hombre y pasaron todo eso para allá. Proseguimos, ¿sabe con qué? Con la pieza, hablando de los taínos, hablando de eso,
esto, pero no estudiamos al ser humano actual. Entonces, ¿qué importante hay de que las inmigraciones que tenemos hoy es parte del desarrollo sociocultural y el contexto de la personalidad? Ya nosotros no somos la misma grupo genérico de los años 60, de los años 70, de los años 80. Nosotros tenemos 3 grupos migratorios que nos van a dar a nosotros otra idea, como los venezolanos, los colombianos, los haitianos. Nosotros hemos cambiado, nosotros somos hasta más feos ahora, desde el punto de vista físico, lo que se llama antropología física. Porque cuando tú te involucras con una haitiana y tienes un hijo, ya tú tienes otros genes. Te involucras con una colombiana, te involucras con una venezolana. Todo eso te da otro contexto de lo que es el contexto sociocultural y la personalidad. Ahora, Odalis, en ese orden de ideas, también tenemos los cambios que han sucedido, es decir, en el plano del conocimiento ha habido un vuelco prácticamente de lo que es la investigación en todas las áreas del conocimiento. En este caso, por ejemplo, si partimos ya del siglo XX, ahí se dieron avances muy grandes en cuanto a la técnica y a la forma de llegar a conocer lo que son, en este caso, los seres humanos. Porque cuando hablamos de antropología, estamos hablando de una disciplina que trata de estudiar a los seres humanos, pero partiendo de 2 elementos fundamentales, es decir, el elemento biológico, pero también el elemento cultural. De ahí y social. Y social, que son 3 elementos. 3 elementos fundamentales. Básicos para nosotros llegar a ser y a conocer lo que es el ser humano. El ser humano. Mira, la antropología, desde el punto de vista, se divide en 3 contextos. 3 contextos. La antropología es antropología biológica, antropología social y antropología cultural. Pero esos 3 elementos incluyen, ¿sabe qué? Al ser humano. De antes se estudiaba el hombre. Por eso que el contexto se llama antropología, el estudio del hombre, porque el hombre era el que producía el capital. Hoy no. Hoy la mujer está integrada al proceso de producción después de la Segunda Guerra Mundial. Porque el hombre iba a la guerra y la mujer tenía que producir. Y así mismo ha seguido ese proceso. Entonces, la mujer, en términos general, es la que más produce. Porque produce la generación biológica y produce el capital. Hoy, en el capitalismo de hoy, no en el liberalismo, sino en el capitalismo de hoy, la mujer es la que tiene la mayor función dentro del desarrollo a nivel cultural. Por eso los antropólogos mexicanos, yo tuve la suerte de ir a México y estudiar allá, ellos estudian la sociedad desde el punto de vista cultural, no psicológica. Nosotros aquí no tenemos un elemento cultural, sino tenemos un elemento psicológico y social. Aquí el Estado emplea al psicólogo y al sociólogo, pero al antropólogo no. Todos nosotros, todos los que hemos estudiado antropología, estamos en docencia. En docencia, damos clases en la universidad, damos esto, pero no estamos integrados porque el Estado, que es el mayor empleador
no entiende lo que es la antropología. Porque nosotros comenzamos al revés. Comenzamos con una arqueología. Estudiar lo que pasó. Hablamos de los taínos, hablamos de los aguayos, hablamos de los meyacoides, pero no hablamos de la sociedad actual a nivel antropológico. ¿Por qué? Porque no tenemos un concepto de lo que se llama la identidad. ¿Qué es la identidad? El contexto social. Entonces, si no tenemos ese contexto claro, no podemos estudiar la sociedad. Y por eso la antropología dentro del contexto no tiene espacio. Sí, pero se está dando un fenómeno en los últimos años, en las últimas décadas, porque estamos en una época de la posmodernidad. Entonces, en esta época posmoderna no se le da mucha importancia a las ciencias sociales. Es decir, hay un problema con toda esa carrera, toda esa ciencia, todo ese conocimiento de las humanidades, es decir, humanístico, no se le da la trascendencia adecuada. Es decir, hay como un criterio de pasar por alto los conocimientos referentes a lo que son las sociedades, a lo que es el problema de la historia, a lo que es el problema del ser humano. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Tú sabes por qué? Porque estamos entrando en lo que se llama la alienación de lo que es el imperio. Nosotros tenemos tres contextos. Nosotros hablamos español, pero pensamos en inglés. No hablamos inglés. Nuestras leyes son francesas y no hablamos francés. O sea, que no hay un contexto a nivel antropológico de una identidad social. Hablamos del dominicano, pero el dominicano no se puede definir. Porque el dominicano piensa en inglés, en Estados Unidos, pero habla español. Y come comida criolla. Y el 80% de nosotros somos de una identidad africana. Y nosotros lo más que escondemos es el africano. Nadie aquí se le puede decir que usted es prieto. Usted dice, ¿usted es prieto? No, espérate, no me confunde, yo soy haitiano. Entonces, ese es el contexto que se da dentro de lo que es la identidad de nosotros. La identidad, que nosotros no tenemos nada definido, ni en política, ni en lo social, ni en lo cultural. En lo político, todo el que viene de fuera es lo mejor. En lo social, todo lo que es económico es lo mejor. Y lo que es la realidad cultural, como a ti te hablan de Villamey y eso, digo, no, eso es la de Prieto. Que es un contexto de nuestra realidad social. Y por eso la identidad del dominicano no está definida. Pero no tienen en realidad, porque es un panorama que a uno lo desconsuela, porque esa identidad lo que provoca que los pueblos se sientan orgullosos de ser lo que son. Mira. Es decir, yo veo que un alemán se siente orgulloso de ser alemán porque reconoce su identidad y sabe quién es decir, cuáles son sus valores. Entonces, ¿cómo nosotros... un dominicano se siente en identidad cuando se va de aquí, pero cuando está aquí es una mierda. No se siente... No, aquí es una mierda. Aquí no se siente... No, aquí es una mierda. Pero que eso sin ofender la materia fecal.
Sí. Pero eso trae consigo un trabajo que hay que hacer. Claro, eso es un Entonces, trabajo ¿qué ha pasado? No, un trabajo que hay que hacer, que tiene que ser el Estado que tiene que hacerlo. Y los intelectuales. No, mira, los intelectuales aquí de las ciencias sociales y del mundo histórico están pensando en otro mundo, pensando en los taínos, porque ese es el concepto, pero no están pensando en el mundo actual. Mira, hay una antropóloga muy buena que se llama Fátima Puerto Real, que ha hecho unos trabajos esenciales, profesora de INTEN, que ya liga lo que se llama el mundo cultural con el mundo psicoemocional. La cito porque yo leo todos esos artículos y fue mi compañera de trabajo, pero nadie le hace caso a eso. Porque el Estado tiene dos cosas fundamentales: el mundo psicológico del ser humano y la estadística social, no su cultura. Sí, pero hay países, por ejemplo, yo veo el caso cubano, que tú lo conoces bastante bien. Los cubanos tienen un nivel de desarrollo que en el plano económico no se puede decir que son tan avanzados, pero en el plano de la cultura y del trabajo cultural y de la defensa de su identidad como cubano, como pueblo, cuando uno va por las calles de La Habana, de Santiago, uno lo nota. Ese festival que ellos hacen, que está ahora, sí, del Caribe, actualmente lo hacen en julio. Sí, ahora está ahora se está desarrollando. Sí, del 3 al 9. Ahí cuando uno va, nota que lo que ellos resaltan son sus identidades, es decir, la parte importante del pueblo que hay que resaltar, que hay que conocer, pero tú que sabes, defienden. No, pues tú sabes cómo fue ese proceso. La revolución. Fidel Castro entendió 3 fases fundamentales: la cultura, la alimentación y la inmigración. Sí, eso es importante. Eso es importante. Entonces, si tú no alimentas ese contexto cultural que está basado dentro de lo que es el proceso de la identidad, algo que nosotros no podemos hacerlo. Yo pensé en el 96, cuando ganó el PLD, que nosotros íbamos a hacer un cambio sociocultural, pero no. Me di cuenta que eran la misma gente que mantenían a Balaguer. Nos dio el poder y nosotros teníamos que seguir con ellos. Y se han mantenido ahí. Y el PLD, yo pensaba, con una formación cultural y una formación política del profesor Juan Bosch, que nosotros podíamos hacer cambios. ¿Sabes qué son los cambios? A crear estructuras nuevas. Y nosotros no lo hicimos. Y nuestra sociedad se mantiene igual. Nuestra sociedad se mantiene igual. Mira las universidades. ¿Qué están estudiando en las universidades? Una ideología positivista. Hasta la UA, que era una universidad crítica. La universidad está llena de evangélicos ahora. Y yo que estuve en la Católica 15 años, ¿dónde tú estás? Dentro del concepto ideológico de lo que es la religión católica. Siendo yo profesor de historia crítica ya, a mí cada rato iban a denunciar lo que yo hablaba en contra de la iglesia. Sí, mira, el profesor de historia, que es antropología, él dice que Dios no existe, que nada de esa cuestión. Y el padre me dice, no, él está en lo cierto. Atiende que eso es ciencia. Eso es ciencia. Porque es un problema de lo que tú crees y un problema de lo que es la realidad.
lo que es el contexto, el espacio que juega la antropología. Mira, nosotros comenzamos la escuela de antropología en 1979 en la UAM, que lo creó el profesor Luciano Castillo, siendo el director. Y creamos ese proceso. Yo llegué en el 1982 y terminé, y ahí nos fuimos a hacer un paquetón de trabajo a nivel de lo que es la sociedad. Porque donde quiera que esté el ser humano, trabaja la antropología. Porque la antropología es holística. Estudia el ser humano donde quiera que esté. Hay antropología de la cultura, antropología del deporte, antropología de todo lo que es el proceso. Y cuando se va de ahí, ¿sabes qué significa? Viene la arqueología. Que la arqueología estudia el pasado. Y cuando se va de ahí viene la antropología que se llama de estructuralista, lo que llama el lenguaje. Que el lenguaje es la única manera de socialización del ser humano. Yo tuve la experiencia en Cuba de que una muchacha que hablaba papiamento de Curazao. De Curazao. Sí. Y ella se interesó en mí, pero ella no tenía español y yo tenía eso. Y digo yo, pero coño, qué problema es este. Entonces, no hubo lo que se llama socialización, Claro. que se llama el lenguaje. Sí. El lenguaje. Si no hay el concepto del lenguaje, no hay socialización. Eso que lo lleva la antropología de estructuralista de francesa. Sí. Que Levi-Strauss dice, mira, para tú entender lo demás, tú tienes que entender su lenguaje. Marinocchi dice, para tú entender la sociedad, tú tienes que saber cómo funciona. Boa dice, hay que estudiar la cultura. Lito dice, cultura y personalidad. Si tú no construyes una personalidad, es a través de la cultura. Es así. Bueno, Dalis, vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos en breve. Bien, Sí, adelante. sí, está bien. Haremos una pausa ahora. Sí. Hoy, en nuestra sección de ciencia y tecnología, vamos a explorar un tema crucial para el futuro de nuestro planeta. Los métodos para producir energía limpia y cómo estos pueden ayudarnos a abordar la crisis climática. La transición hacia fuentes de energía sostenibles es vital para reducir nuestra huella de carbono y proteger el medio ambiente. La energía solar es una de las formas más prometedoras de energía limpia. Los paneles solares convierten la luz del sol en electricidad, proporcionando una fuente de energía renovable y sin emisiones. En los últimos años,
los costos de la tecnología solar han disminuido significativamente, haciendo que ésta sea más accesible para hogares y empresas. Otro método clave para producir energía limpia es la energía eólica. Los aerogeneradores utilizan la fuerza del viento para generar electricidad. Esta tecnología ha avanzado significativamente y los parques eólicos se están expandiendo tanto en tierra como en el mar. La energía eólica es una fuente de energía muy eficiente y tiene un impacto mínimo en el medio ambiente. Los parques eólicos marinos, en particular, están demostrando ser una excelente opción debido a los vientos más fuertes y constantes en alta mar. La energía hidroeléctrica ha sido una fuente estable de energía durante décadas. Utiliza el flujo de agua para generar electricidad y es especialmente eficaz en regiones con abundantes recursos hídricos. Aunque hay preocupaciones sobre el impacto ambiental de las represas, los avances en tecnología están ayudando a mitigar estos efectos. Así que la energía geotérmica aprovecha el calor del interior de la Tierra para generar electricidad. Este método es extremadamente eficiente y constante, ya que no depende de condiciones climáticas. Países como Islandia han demostrado el potencial de esta energía renovable. La energía geotérmica es una solución sostenible que puede proporcionar una fuente constante de energía. Además, las plantas geotérmicas ocupan menos espacio y tienen una vida útil muy larga. Así que la adopción y el desarrollo de estas tecnologías son esenciales para reducir las emisiones de carbono y proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. Estamos ahora con Odalis Rosado, analizando la antropología en el contexto social. Para tratar ese tema, Odalis, tenemos que ver también los cambios que se han dado, porque que la sociedad ha cambiado mucho. Es decir, ya en este siglo XXI estamos viviendo ya los resultados de una cuarta revolución tecnológica, la cuarta revolución científica tecnológica, pero también Internet, también están toda esa inteligencia artificial. Hay toda una revolución en el conocimiento. Por eso se habla de que las sociedades han ido evolucionando y cambiando, pero de manera que el hombre también ha cambiado, el ser humano. Entonces ustedes como estudiosos del ser humano, ¿cómo tú ves esas manifestaciones en cuanto a lo que es la nueva tecnología? Mira, el mundo tecnológico, dentro del desarrollo del ser humano, ha venido avanzando el conocimiento, pero también ha venido
un poquito dándole un estrechamiento a lo que es el desarrollo del cerebro. Todo se va dentro de lo que es el mundo de la tecnología, el internet, el celular, esto, pero todo eso lo controla el ser humano. Todo está controlado por el ser humano. Entonces, hay un desarrollo de información que hoy se le llama de que contenido, pero no hay contenido, lo que hay es información. El contenido es lo que tú preparas para tú darle el conocimiento a los demás, pero la información es lo general. Google lo que tiene es información, no tiene contenido. Entonces, el ser humano ha venido a nivel de la tecnología y el conocimiento y está atrofiando el cerebro. Mucha tecnología, pero no hay desarrollo. Por eso que hoy hay mucha gente que sufre de depresión, hay mucha gente que sufre de estrés, porque no tienen el concepto de leer. Cuando usted lee un libro, usted se libra de eso. La lectura es lo más importante en el ser humano. Y lo único que surte el cerebro son tres cosas fundamentales, que es la lectura, la música y la buena alimentación. ¿Qué es la buena alimentación? Lo que a usted le gusta comer. ¿Qué es la buena música? Lo que a usted le gusta escuchar. ¿Qué es la lectura? Lo que a usted le gusta leer. Porque el ser humano elige el contexto y el espacio que quieres tener y quiere nutrirse de ese proceso. Entonces, la tecnología ha avanzado mucho, pero la tecnología dentro del contexto de una cultura que no está avanzada, un analfabeto, aunque sepa manejar un celular, las redes, pero no tiene nada en el cerebro. Alimentación de los datos. No es lo mismo aquel. Un amigo me dice, mira, Odarí, ¿y cómo que tú aprendí eso? No, pero espérate, yo tengo un concepto, yo soy un profesional y entiendo esto. Entonces, hay muchos muchachos que tienen el conocimiento tecnológico, pero no tienen la formación académica. También atrasa el proceso del avance cultural. Hay otro elemento también que se manifiesta en este siglo XXI y es el uso de esa tecnología para la destrucción del propio ser humano. Es decir, es un factor que uno lo rechaza, porque en realidad la tecnología debe ser usada para el bien de la humanidad, para el desarrollo del ser humano. El problema de la tecnología dentro del contexto del ser humano es para desarrollar el proceso, pero nosotros no, porque nosotros tenemos una influencia de lo que es el imperio. ¿Qué es el imperio? Aquel que nos facilita algo que él quiere que nosotros consumimos. Lo que se llamaba antes el colonialismo. Hoy no. La tecnología se sirve para eso. Todo lo que a nosotros nos llega es del imperio, a nivel tecnológico. Y muchas cosas también son falsificadas. Claro, no solamente falsificadas, sino es de cambio cultural. Los muchachos de ahora, y
yo te lo digo por experiencia que tuve en la Universidad Católica, de que ellos se pasan todo el proceso estudiando a nivel de un celular. Tú le dices, mira, guarda el celular. Él no sabe nada. Él no sabe nada. Explícame esto. No sabe. Pues solo, debe sacar el celular, sácalo. Entonces ahí comienza él a procesar. ¿Por qué? Porque el cerebro de él está basado en el mundo tecnológico de lo que es las informaciones del celular en función de una información general. Yo recuerdo antes que uno, para poder aprender, tenía que durar horas y horas en las bibliotecas. Esa biblioteca de la UAS, ya. que estaba ahí donde hoy está ubicado el registro. El registro, sí. Entonces en esa parte de arriba uno pasaba tiempos enteros, tardes enteras. Yo particularmente todavía leo mi libro. Yo leo mi libro. Y todo lo que tú me mandas, yo lo hago un print y lo leo. ¿Sabes por qué? Porque yo, esa página, donde quiera yo voy, me la llevo y lo leo, lo subrayo y esto. La tecnología no, todo está basado en el contexto de la información inmediata. Pero ese cerebro no coge nada, no asimila. Todo está dentro del contexto de la tecnología. Aunque Odalis también, con el hábito que nosotros teníamos en nuestro tiempo de juventud, pues nosotros somos de la misma edad, sí. Coincidencialmente. Sí. Entonces, en esa época, nosotros hacíamos esos estudios, es decir, largas jornadas de estudio en bibliotecas, pero ahora, con el hábito que nosotros nos creamos, aplicándola al conocimiento de hoy y a la tecnología que se manejan hoy, nosotros pudiéramos prácticamente tener un conocimiento amplio de la realidad social, tanto nacional como mundial. Claro. E incluso leer audiolibros, porque ahora hay unos audiolibros que un libro completo, tú lo oyes completo. Sí. Por eso nosotros tenemos la ventaja de que manejamos la tecnología a media, pero tenemos una formación bibliográfica. Leíamos los libros, que esto. Cuando yo te estaba hablando de lo que es cultura y personalidad, te hablé de la profesora Jules Rosenberg. A mí no me gusta mucho citar, porque la cita te lleva a ti como al mundo evangélico. A mí me gusta hablar de lo que es la práctica, tu conocimiento práctico. Y esa práctica te da el conocimiento técnico y profesional y social. Cuando nosotros nos íbamos a la Biblioteca Nacional, Biblioteca de la UAS, una biblioteca muy buena que tenía la UCE, muy buena. No sé dónde esa gente conseguía libros. Yo iba allá mucho porque había una guagua que te llevaba gratis, allá a San Pedro, la UCE. A la UCE, sí. Y te llevaba gratis. Y no sé dónde yo conseguí tanto libro interesante, pero todo estaba basado en el mundo de una historia coloquial. O sea, no había nada de tecnología, no había nada del desarrollo social, no había nada de eso. Pero era muy interesante porque tú tenías los conocimientos históricos. Porque nosotros, en la escuela de antropología, tuvimos la mala suerte de nacer en humanidades, en la escuela de historia. Entonces, nosotros estamos ligados al mundo histórico a nivel antropológico.
método del desarrollo. Cuando yo fui a México, yo vi, digo, bueno, acá, pero esto es diferente a lo que nosotros aprendimos, porque nosotros estamos en lo clásico y aquí están haciendo una antropología diferente. En México, y por eso yo estudié antropología visual, en México se estudia todo a nivel antropológico. Ahora, unos amigos míos me están estudiando antropología del mercado, antropología del producto, antropología del conocimiento, porque todo está basado, ¿sabes qué? En lo que el ser humano debe de aprender. Cuando hablamos del ser humano, hablamos del hombre y la mujer, porque la antropología ya no es el hombre, es el ser humano que estudia, porque la mujer ya está dentro del proceso de lo que es la producción económica, aunque es un ser humano sumamente individualista, la mujer siempre piensa en ella. Eso es la cultura. No, eso viene del punto de vista de la Biblia, de Adán y Eva. Ah, un proceso, de un proceso largo, de un proceso imaginario. Sí. ¿Por qué? Porque la mujer siempre está pensando en su bienestar. Sí. La mujer piensa en ella, los hijos y su familia. No es quien le produce. Y es más calculadora. Claro. Es decir, piensa más lo que va a hacer. Claro. Nosotros los hombres debemos hacer una autocrítica en ese sentido, de que no tenemos esa capacidad. Quizá por nuestra forma de ser y actuar, eso también hay que reconocerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre es que produce el capital. Cuando el capital arranca con dos fases fundamentales, en 1492. El descubrimiento de América y la toma de Constantinopla. Pero ¿cuándo se desarrolla? En el siglo XIX. El capital. Así es. Bueno, Dalí, ha sido un placer. Yo espero que una palabra de despedida. Bueno, muchas gracias, Miguel, por invitarme a tu programa. Y estamos a tu orden siempre cuando tú quieras invitarme otra vez, hablar de cualquier otro tema a nivel sociocultural y político. Estamos a tu orden. Muchas gracias. Será hasta el próximo programa, es decir, el próximo lunes que nos veamos con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Muchas gracias.